Muy rapidito, una visión muy acelerada de qué es lo que ha venido pasando en materia de producción de carnes en la Argentina, de manera de estar un poquito mejor ubicados en una visión de largo plazo. Acá tenemos la evolución de la faena medida en cabezas desde el año 14, que empezaron los registros de la Junta Nacional de Carnes, hasta el año pasado, es el último año completo, 2017, y acá vemos claramente que hay una tendencia de fuerte crecimiento en la producción desde principios de siglo hasta principios de la década del 70, y después, en los últimos 40 años, la tendencia no solamente se interrumpe, sino que cambia de signo y empieza a ser negativa, una pendiente negativa. En promedio, esto significa que hoy se faena un 10% menos que hace 40 años atrás. A esto hay que agregarle que el peso promedio de la faena también es más bajo que lo de aquella época, es otro 10% más. Ahí nomás tenemos 20% menos de carne total. Y en los últimos 40 y pico de años la población de la Argentina creció un 60%. Así que claramente cuando hay periodistas, comentadores, pseudoanalistas que dicen cómo es que no podemos consumir lo mismo que antes, la respuesta es muy sencilla: se produce menos carne. La ganadería argentina ha atravesado una larga fase de más de 40 años, no solo de estancamiento, sino inclusive de cierta declinación, y esto ha sido el resultado de políticas generales adversas para el sector de la carne, en particular del sector agropecuario en general. Perdón. Y que esto no es los últimos 12 años del gobierno anterior, que fue un desastre para el sector. Esto ya venía de antes. En todo caso, el último gobierno fue la cereza del postre, pero, digamos, el sector de ninguna manera venía continuando con el desarrollo tremendo que tuvo desde fines del siglo XIX hasta, como decía, la década del 70, y que sí han tenido otros países que han desarrollado muy bien el sector en estos 40 años a los que me refiero. Consecuentemente, las exportaciones han seguido un recorrido parecido al del estancamiento y declinación de la producción de carne en general. La Argentina ha llegado a exportar $1 millón en la década del 20 del siglo pasado, pero digamos que desde la década del 50 para acá, si uno trazara una tendencia de todos estos años, sería levemente negativa en el contexto de un mercado internacional que ha crecido muy fuerte en estos 70 años que yo estoy señalando. Es decir, que la que se ha quedado fuera del mapa es la Argentina. Ahora, mirando un poco más la coyuntura, nosotros tenemos, este gráfico refleja la variación de la faena tomada mes por mes con relación a la del mismo mes del año anterior. Esta variación interanual se mide en este gráfico, que lamentablemente es confuso, no hay otra manera, yo no encuentro otra manera de hacerlo, pero digamos, estos cuadrados azules más gruesos es la comparación de 12 meses versus 12 meses para atrás. La del rombo azul son trimestres contra trimestres, y el triángulo negro son mes contra mes, el mismo mes del año anterior, que, como ven ustedes, siguen todas un ciclo bastante parecido. La diferencia es que las mediciones mes contra mes son bastante más variables, y en la medida que uno toma de a trimestres o inclusive de a 12 meses, las tendencias se van atenuando, pero van dejando su surco. Perdón.
Y esto significa, rápidamente, esto está mostrando los últimos 10 años, acá esta caída en la faena es la recuperación después de la fuerte liquidación que hubo, una liquidación histórica que hubo en 2008-2009, donde contribuyeron fundamentalmente las políticas económicas del momento y también una sequía histórica que tuvo la Argentina, pero yo creo que el mayor peso lo tuvieron las políticas negativas para el sector. No existe otro ejemplo de una liquidación donde desapareció el 20% del ganado en la historia, en la larga historia de la ganadería argentina. Entonces, después de esta liquidación, acá esta caída que se faenó menos, empezó a recuperar un poco el stock y después ha tenido un movimiento cíclico pero muy suave, muy atenuado. Ahora, yendo más en concreto a la coyuntura, a lo que está pasando en estos meses, digamos, de manera que nos pueda dar una pista de hacia dónde estamos yendo, en este gráfico se muestran los últimos 5 años solamente, desde julio del año 13 hasta julio de este año. No, está el dato de agosto también acá. No voy a pedir disculpas cada vez que tosa, así que ya va por todas las próximas. Acá, más allá de lo que daba la impresión de que veníamos en un momento de aumento de la faena y que esto eventualmente pueda llevar a una liquidación de Hacienda, lo que yo veo acá es que en los últimos cuantos meses, casi un año, y esto se ve más claramente en los movimientos de a 12 meses contra 12 meses y de a trimestre contra trimestre, que es este color morado, este crecimiento se ha estabilizado y ha quedado entre un 5 y un 8%. Es decir, no ha seguido con esta inercia de antes de este crecimiento, sino que está estabilizado a pesar de que hay algunos elementos que favorecerían esta mayor faena. El precio en términos reales de los últimos 2 años se ha deteriorado considerablemente y esto necesariamente es un menor incentivo hacia los productores para aumentar sus rodeos, para aumentar la producción. Pese a eso, yo estoy viendo esta estabilidad de los últimos meses que me da la impresión que es una actitud de espera de los productores para el momento oportuno de manera de retomar este crecimiento en las existencias que todavía sigue hasta este año. Es decir, si contamos a partir de la fuerte liquidación de 2008-2009 y las existencias que habían en ese momento, se perdieron unos 10 millones de cabezas, el 20% que yo mencionaba. En los últimos 5 o 6 años se recuperó la mitad de esta pérdida. Los últimos 2 años la recuperación fue un poco más lenta que antes por estas situaciones adversas que yo comento, básicamente en función de precios que tiene implicancias con respecto al margen bruto y al resultado del negocio. Y esta figura también se ve de la misma manera para la faena total, que es este gráfico, como también para la faena de machos, que es esta, perdón, esta es la de machos. También ven acá esta estabilización e inclusive en las mediciones trimestre contra trimestre hay una cierta caída, es decir, todavía se achicó este aumento en la faena. Y en el caso de las hembras se ve lo mismo, que inclusive la estabilización viene desde antes. Entonces, estamos faenando más que el año pasado, seguramente el 2018 va a terminar alrededor de 10% más de faena, pero por todo esto que estoy comentando, yo no lo tomo como estar haber entrado en una fase de liquidación o inclusive estar cerca del peligro de una fase de liquidación. Me parece que existe una expectativa bastante fuerte, favorable en el sector ganadero y
las condiciones actuales simplemente están frenando un poco el proceso de continuación de la reconstitución de las existencias. Finalmente, otra variable importante para tratar de identificar el punto del ciclo ganadero en el que se encuentra una determinada ganadería es la participación de hembras en la faena. Y si acá, entonces, de nuevo, esto es desde el año 8, los últimos 11 años, de 2008 a 2018, tenemos una participación muy alta de hembras en esta época de liquidación que yo mencionaba, de 2008 a 2009, una fuerte caída, se vuelve a levantar en un movimiento cíclico característico de la ganadería, después tiene una pequeña caída y fíjense que esta última fase de aumento tiene una pendiente mucho más suave que esta, por un lado, y está llegando a niveles que están muy lejanos de estos niveles que caracterizan una fuerte crisis como la que tuvimos hace 10 años. Entonces, este otro argumento también refuerza mi criterio acerca de que no nos estamos encaminando necesariamente a una liquidación de las liquidaciones cíclicas que tiene la ganadería. Este gráfico refleja el precio real, es decir, deducida la inflación, en un largo periodo. Son casi 20 años, desde 1999 para acá. Este es el precio del novillo en el mercado de Liniers, donde esta es la tendencia de largo plazo, la línea negra, y estos son las diferentes fases que ha tenido el precio en función del volumen de oferta, que tiene que ver con si estamos en una fase de recomposición o de liquidación, y cómo reacciona el mercado frente a una oferta dada. Entonces, de acá saco yo tres conclusiones, digamos. Una es que el precio de la hacienda viene con una marcada tendencia de largo plazo de crecimiento, por encima de la inflación. Esto es neto de inflación. Y esto tiene que ver con lo que también ha pasado en el mercado internacional, que vamos a ver en un rato. Otra conclusión es que es esta caída de los últimos 2 años, una caída suave pero caída al fin en el precio de la hacienda, pero que si ustedes ven acá, en los últimos meses, esto se ha recuperado de una manera bastante marcada. Fíjense que cuando acá creo que es el mes de marzo de este año, había llegado a un nivel de mínima que había que retroceder casi hasta el año 2010 para encontrar un precio igualmente bajo. Y ahora esta levantada que hizo, a pesar de que la inflación en los últimos meses ha pegado un salto, es decir, que el novillo todavía tuvo que aumentar más que ese salto en la inflación, y de una situación en la economía interna bastante débil, donde con esta tasa de inflación los salarios están perdiendo poder adquisitivo. Como este es el precio del novillo en el mercado de Liniers, que es un novillo que va necesariamente al mercado interno, hay que contrastarlo con eso. Y a pesar de esta situación de debilidad y de recesión que está atravesando la economía argentina, en estos últimos meses el novillo y las restantes categorías han podido resistir a eso, y su precio creció por encima de estos niveles. En este gráfico más de coyuntura se ve para el último año, para las últimas 52 semanas, en azul el precio nominal del novillo en el mercado de Liniers, en rojo el mismo precio deflacionado, es decir, que es perfectamente comparable este punto con este otro, con cualquiera de la línea roja, y finalmente en la línea amarilla, que son promedios móviles de 52 semanas, que permiten
ver la tendencia un poquito más clara que cada dato individual. Y acá lo que se ve es lo mismo que veníamos de antes. Desde principios de año hasta acá, el precio nominal reaccionó positivamente y esto se refleja que desde fines de abril, que es este punto, hasta acá ha pegado una levantada bastante importante donde pasó de unos 34 pesos, por algún motivo que desconozco, Excel al copiarle el gráfico lo divide por 1000, pero estos son 35 pesos por kilo vivo en el mercado de Liniers, es decir que este precio ha pasado de 34 pesos de valor de hoy a los 41, 42 pesos de valor de hoy también, que es el valor presente en el mercado de la semana pasada en el mercado de Liniers. No vi los resultados de los remates de hoy, pero ayer estaba marcando un mismo precio que la semana pasada, así que este precio es suficientemente representativo. Desde hace 10 o 12 semanas, el valor real ha logrado superar la línea de tendencia de 52 semanas móviles y eso a mí me permite pensar en que esta tendencia de aumento en el precio de la hacienda por encima de la inflación va a continuar todavía un tiempo más, salvo que se presente algún tipo de irregularidad que no me imagino, digamos. Yo creo que esta tendencia va a seguir, a pesar, insisto, de que estamos en un contexto relativamente negativo que está dado por la baja del poder adquisitivo de los salarios, por el aumento de la inflación y porque la oferta no está cediendo. Este aumento no se dio porque hubo menos oferta, hubo menos faena, hubo menos carne a disposición del público. A pesar de los importantes volúmenes faenados, estamos 10% arriba del año pasado, y de que la oferta de otras proteínas animales, carne de pollo, carne de cerdo, tampoco ha bajado, sino que está subiendo, estamos haciendo que el consumidor argentino se coma por encima de los 120 kilos por año y por habitante del total de carnes, que es el registro más alto del mundo, y sin embargo los precios están logrando recuperarse. Perdón. Pasando ahora a qué es lo que está pasando en el mundo. Acá vemos la evolución de las exportaciones mundiales, es decir, el total del mercado internacional en los últimos casi 30 años, que ha tenido un aumento muy importante del orden del 3% anual acumulado, que para un producto maduro como la carne, no estamos hablando de la exportación mundial de computadoras, que es un producto nuevo y que crece a tasas siderales. Un producto maduro como la carne, que crezca al 3% anual, realmente es una tasa muy interesante, muy importante. Bueno, cómo no, gracias. Ahí, perfecto. Es una tasa, les decía, muy, muy importante, y esto está dado porque hay unos cuantos países que están produciendo por encima de sus necesidades y que exportan, y también porque han aparecido una cantidad de países que están demandando más el producto. Esto es lo que está subyacente en este gráfico de crecimiento del comercio mundial. Y acá se ven cuáles son estos cambios en los operadores. Entre los importadores mundiales, esta es una comparación con 20 años de diferencia, del año 93 este es el promedio 93-97, este es el promedio 2013-2017. Vemos cómo Estados Unidos sigue siendo un importantísimo importador de carnes. Esta línea que hace 20 años casi no se veía es esta franja, este segmento que le corresponde a China más Hong Kong, que es por lejos el crecimiento más destacado de estos últimos 20 años,
Y después hay algunos otros cambios. Japón sigue teniendo su importancia, aunque la redujo. Corea del Sur también ha aumentado su participación y sus volúmenes absolutos, y también han aparecido unos cuantos países que antes eran más irrelevantes, como Chile, México, Irán, Israel, etc. Entonces, esto muestra cómo ha crecido desde el lado de la demanda el mercado internacional de carnes. Y del lado de la oferta vemos que también hay un crecimiento muy importante, se duplicó, digamos, el mercado, como habíamos visto en el gráfico anterior, y acá tenemos un fuerte crecimiento de la India, que contraintuitivamente es hoy el exportador número 1 o número 2, peleando cabeza a cabeza con Brasil, y digo contraintuitivamente porque se trata de un país con mayoría budista, donde se venera a la vaca, que es un animal sagrado, pero sin embargo, como resultado del muy fuerte aumento en el consumo de lácteos en la India, que esto no está reñido con la religión hinduista, a raíz de este aumento hubo un fenomenal aumento en la cantidad de animales para poder obtener la leche, y como subproducto hay un aumento muy importante en la faena y en la producción de carne, de la que se encarga la minoría musulmana. Minoría es una manera de decir, son como 200 o 300 millones de personas, pero dentro de la India son una minoría, y esto ha permitido el muy bajo consumo interno de la India, la alta producción de carne, ha permitido que la India vaya al tope entre los exportadores mundiales. No es la misma carne vacuna de la que estamos hablando en general en los otros países. Esto básicamente es carne de búfalos de agua. En inglés la carne vacuna se llama beef, y esta carne se la llama cara beef. Es una carne distinta, pero digamos que desde el punto de vista biológico es de la misma especie. No estamos hablando, por eso se suma todo, no es que estamos hablando de vacunos y de cerdos, digamos. Entonces, uno de los cambios más importantes en estos 20 años es el protagonizado por la India. También Brasil, que pasó de ser un exportador marginal, e inclusive durante muchos años, en la década del 80, del 90, según los planes de ajuste que hubo en ese país, llegó a ser un importante importador de carnes Brasil, pero claramente en estos 20 años pasó a tener una importancia muy importante, y les repito, pelea cabeza a cabeza con la India en los últimos 3, 4, 5 años a ver quién es el principal exportador. Le sigue Australia, que mantiene su performance, acá en este amarillito claro. Estados Unidos, que también es un gran importador y un gran exportador, exporta e importa productos distintos, pero todo carne vacuna. Y después siguen exportadores menores tradicionales como Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay y Paraguay, que han tenido un crecimiento bastante importante. Y otra vez nos destacamos nosotros, la Argentina, que tuvo una caída abrupta entre los exportadores internacionales. Es este color amarillo más vivo. Esto era la Argentina hace 20 años y esto es ahora con datos del año 17. Después les voy a mostrar que afortunadamente hemos retomado el crecimiento en este segmento también. Pero este cambio entre los países importadores y los países exportadores ha generado algunos cambios interesantes y favorables para un país como la Argentina. Acá vemos que se comparan el precio promedio de cada uno de estos países en el trienio 2005-2007 versus 2015-2017, y vemos que en el caso de la Argentina su precio promedio aumentó en 10 años 88%, en dólares por supuesto. Para el conjunto del Mercosur es un poco menos, 67%.
En Estados Unidos el precio aumentó 63% y en Australia un 39%, que entre los líderes ha sido el menos beneficiado. Ahora, yo creo que ya expliqué por qué aumentó tanto el precio, porque hubo un crecimiento muy fuerte en el mercado, porque hay también más exportadores, pero también hay más importadores. Claramente este proceso, que ustedes han de haber oído más de una vez, es el fenómeno de cambio en la dieta, especialmente en Asia, derivado de la urbanización de millones de personas que cambian su dieta, lo que se llama vulgarmente la occidentalización de la dieta en Asia, donde hay una menor participación relativa de proteínas vegetales a favor de las proteínas animales, y también el crecimiento económico que ha tenido el mundo en todos estos años, que en general es un elemento que no se menciona demasiado, y la salida de millones de personas de la pobreza y el acceso a las clases medias. También este proceso ha sido especialmente importante en Asia, pero también en América Latina, que a pesar de las crisis que todos los países latinoamericanos hemos tenido, el balance es de crecimiento, es de menor cantidad de pobres, es de una clase media más abultada y obviamente con mayor poder adquisitivo. Y todo eso en algún grado se vuelca a una mayor demanda de carnes vacunas, y lo que yo mencionaba antes es resultado de todo esto. Esta es una comparación de casi 30 años de lo que ha pasado con los precios de 4 productos agropecuarios que son extremadamente relevantes para la Argentina: la soja, el maíz, el trigo duro, en este caso tomé el índice, pero podría haber tomado cualquier otro trigo y era similar, y la carne vacuna. Lo que se ve acá, la carne vacuna, es esta línea celeste con una crucecita. Es que durante las décadas del 90 y la década pasada fue muy parejo con los otros 3 productos agropecuarios. También se nota que en el boom, en el pico de precios de 2008-2009, no llegó a los niveles que alcanzaron otras, como el maíz, acá y acá también, quedó por debajo, pero después de la caída a las caídas posteriores a la crisis de 2014, la carne vacuna quedó mejor posicionada. Si usted, a pesar de que esto está tapando lo que pasa con los otros 3 productos, pero están acá metidos, la carne vacuna quedó mejor, más alta en términos relativos que los otros productos. Y esto yo lo interpreto con el sustrato de esto, es que por la carne vacuna hay una especial nueva apetencia y una demanda más marcada que le permite sostener mejores precios, a pesar de que en algún momento venía de niveles más bajos. El gráfico muestra para los últimos 5 años la suma de las exportaciones mensuales de 5 grandes exportadores mundiales. Acá lo que se muestra es que después de la crisis de 2014 hubo una caída bastante importante, esta sería la pendiente, pero también que desde fines de 2016 y principios de 2017 esto se empezó a revertir, y de trazar una tendencia para los últimos casi 2 años debería ser esta. Es decir, el mercado de la carne vacuna, que es de lo que estoy hablando, hay otros que seguramente pasa lo mismo, se comenzó a recuperar de la caída que tuvo después de la crisis de 2014. Y acá en este próximo gráfico se superponen la línea azul, que muestra en índice el volumen de carne comercializada por estos 5 exportadores que yo seleccioné, con la línea ocre, que refleja el índice de precios FOB de la sumatoria ponderada de los 5 países. Y acá de nuevo es la caída desde 2014
y la recuperación desde desde principios de 2016 para acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrar con esto? Que las señales que vienen del resto del mundo en el terreno de la carne vacuna también están siendo buenas, son positivas, son favorables. Y este es un gráfico que muestra las exportaciones mensuales de la Argentina durante la presente administración de gobierno después de las importantes reformas que se dictaron en diciembre de 2015, que básicamente son tres. Una fue la unificación y la liberación cambiaria, otra fue la eliminación de los derechos de exportación o las retenciones y finalmente la eliminación de todas las trabas administrativas resumidas en el trámite del ROE, con lo cual las exportaciones de carne y de los restantes productos agropecuarios dejaron de depender de la voluntad, del humor o de las ganas de un funcionario para ver si se hacía o no se hacía, para residir en la decisión de las empresas individuales. Y después de 4 años, de 2011 a 2015, es decir, el segundo gobierno de Cristina Kirchner, donde las exportaciones de carne vacuna se clavaron en 200.000 toneladas equivalentes con hueso por año, es decir, más o menos unas 18.000 toneladas mensuales, que es el número con el que arranca, con la que se arranca durante el actual gobierno, en una muy fuerte reacción que se acelera desde mediados del año pasado, es decir, hace apenas más de un año. Estamos, el mes pasado, en agosto, se alcanzaron 42.000 toneladas equivalente base con hueso. Si tomamos el mes de julio solamente y lo proyectamos, estamos hablando de 600.000 toneladas por año. Claramente, es decir, el triple de lo que fueron los 4 años del último gobierno. Yo no estoy diciendo que estemos en este nivel o nos mantengamos en un nivel de 600.000 toneladas, pero si comparamos las 200.000 toneladas de ese gobierno con las 400.000 toneladas, que es el promedio histórico de los 40 años del estancamiento y la declinación argentina, estar en un número de 30 y pico, 40.000 toneladas por mes, realmente es algo que uno debería tomar como favorable al segmento de la carne, a la producción de hacienda. Otro signo de esta mejor situación de las exportaciones es que después de 9 años, el año que terminó en junio, casi cumplimos con la cuota Hilton, con las 29.500 toneladas que tiene asignada la Argentina. Nos faltaron 1.000 y monedas, seguramente este año la vamos a cumplir. Y acá lo vemos, todos estos años hubo un alto incumplimiento porque no era conveniente hacer esta operación. Y otro dato positivo es que dentro de la cuota 481 que tiene Europa, que es carne de animales de feedlot, desde que habilitaron a la Argentina para participar en la cuota, que fue en 2014, participábamos con el 1% del total de las 48.000 toneladas que tiene la cuota. Al año siguiente cuadruplicamos la participación al 4%, después la duplicamos y la volvimos a duplicar en la primera mitad del último año del ciclo comercial de la Unión Europea. Esto, insisto, no es representativo de toda la ganadería, es un nicho muy chiquito, pero es elocuente en cuanto a qué es lo que está pasando en el sector. Acá vemos los precios del novillo en las 4 economías ganaderas que forman el Mercosur durante las 52 semanas del último año. El caso de la Argentina es este color celeste, donde hay una baja importante. Yo lo que estoy tomando acá como precios
en realidad es el costo que tiene el frigorífico exportador. ¿Y por qué hago esta diferencia entre precio y costo? Porque cuando en la Argentina había un derecho de exportación del 15%, sobre el precio que recibía el ganadero había que agregarle un 15% de impuesto y ese era el costo del frigorífico. Y hoy que hay un pequeño reintegro que ha quedado muy reducido desde principios de agosto al torno del 1%, el costo de los frigoríficos es 1% más bajo que el precio medio del mercado. Y esto en comparación con los otros 3 países que no tienen ni han tenido derechos ni tienen reintegros, en algún momento tiene su importancia. Pero digamos, acá se ve en color amarillo es el precio en el mercado brasileño y celeste en el mercado de Argentina, que son los 2 mercados que en los últimos meses han sufrido tanto en materia cambiaria y su moneda se ha depreciado. Por eso, estos precios que se miden en dólares muestran la baja que ustedes pueden ver. Mientras que en Paraguay, que es este color medio morado, en las últimas semanas ha estado relativamente estable entre $3 y $3,20 por kilo engancho, y la nota discordante es Uruguay, que está en cerca de $3,60, que realmente es un precio que no es sustentable, digamos, porque el acceso, si bien el acceso que tiene Uruguay a los mercados es un poco mejor que el que tiene la Argentina, especialmente en materia sanitaria, porque en materia arancelaria todo el Mercosur tiene los mismos aranceles que los demás, no justifica semejante diferencia. Entonces, hoy la industria está con el menor margen en mucho tiempo y me parece que esto finalmente va a llegar al precio de la hacienda, que va a ir bajando. Inclusive los últimos comentarios de los últimos días del mercado uruguayo están indicando que ya ha comenzado la baja de precios. Y fuera del Mercosur, estos son los precios en el último casi un año en Australia, que es este color gris, es el precio más bajo, todo en dólares de Estados Unidos. Este en azul es el precio en Estados Unidos, que ha tenido una baja bastante importante en los últimos 3 meses, y este es el precio en Europa, también en dólares, que ha tenido una baja mucho menor. Pero, digamos, si comparamos los $2,50 o 60 que vale en la Argentina, o inclusive los $3,20 que está en Brasil, cuando vemos Australia, que está a 3,70, o Estados Unidos, que está a 3,90, o inclusive Europa, que está a $4,70, ahí también percibimos que tenemos una ventaja competitiva bastante interesante como para seguir apuntando a los mercados internacionales. Y la anomalía que yo mencionaba, con el nivel de acceso que tiene Australia en los diferentes mercados mundiales y los acuerdos de libre comercio, que son muchísimos más que los que tiene negociado el Mercosur, no tiene ningún sentido que Uruguay esté pagando casi el mismo precio, casi los mismos $3,60 que paga Australia. Claramente ahí hay algo que no puede durar. Entonces, ¿qué nos falta? Todavía nos falta en materia de negociaciones, y es un rubro que el sector debiera reclamarle al gobierno, a este o al que fuera. Hay que cerrar el acuerdo que se viene negociando con la Unión Europea desde hace 20 años. Se ha cerrado un protocolo con China que es muy importante, que permite la carne con hueso y la carne enfriada, que hasta ahora solamente podía entrar la carne congelada, pero todavía hay una demora muy importante para habilitar nuevas plantas exportadoras. La Argentina tiene 13 plantas que están habilitadas. Hoy China se lleva más de la mitad de la carne que exporta la Argentina. Si hubiera un mayor número de plantas habilitadas que están en condiciones, pero los inspectores chinos
no viajan con la frecuencia necesaria y cuando viajan visitan relativamente pocas plantas. Si no se cambia el esquema con el que se habilitan estas plantas, ahí vamos a tener un cuello de botella importante que no nos va a permitir crecer en la medida que está creciendo el mercado chino. Se iniciaron las negociaciones Mercosur-Canadá, esto hay que alentarlo. En Estados Unidos tiene que terminar de habilitar sanitariamente a la carne argentina, que si bien lo ha hecho en 2015, la ha declarado apta y con un riesgo bajísimo de contagio de la aftosa, todavía esto no se ha plasmado en una medida que lo permita, e inclusive Canadá, que ya habilitó a la carne argentina, como la carne argentina no puede pasar por puertos de Estados Unidos, lo único que se puede hacer con Canadá es mandar vía aérea, y entonces se mandan dosis homeopáticas de cortes de alto precio, pero que no pesan en la actividad económica argentina ni en las exportaciones, no es algo razonable. En el caso de Corea del Sur, que es un mercado muy interesante, ha habido acercamientos en los últimos años, más que nada por el lado de la lucha contra la aftosa, con el tema de las vacunas, que con el tema de la carne. Pero esto es un buen paso. Uruguay ha sido aceptado por Corea, por primera vez aceptaron a un país que vacuna contra aftosa, porque el criterio de Corea, de Japón y de algunos otros países asiáticos es que la carne, aunque esté libre de aftosa el país, si vacuna no es apta. Ya Uruguay rompió este principio en el caso de Corea y está por romperlo en el caso de Japón, así que eso nos permite ser optimistas con respecto al lugar que podría tener ahí la Argentina. Ustedes saben que Japón habilitó a la carne de la Patagonia para ingresarse. El mes pasado fue el primer embarque. La Patagonia tiene muy poquita hacienda y tiene un solo frigorífico habilitado, pero me parece que esta experiencia hay que seguirla de cerca porque es un antecedente de lo que podría pasar con la carne argentina de lograr avances en materia sanitaria con Japón. México es otro país que históricamente prohibió la carne argentina en base pseudo-sanitaria, digamos. Me parece que aprovechando la pelea que ha habido, capaz que ahora se está llegando a la paz en materia del NAFTA entre México y Estados Unidos, pero me parece que era una muy buena oportunidad para haber presionado fuerte ahí. México es un mercado muy interesante, es exportador y es importador, pero tiene precios parecidos a los de Estados Unidos. Y finalmente Taiwán, que es con Estados Unidos el único país que había aceptado la carne argentina en la década del 90, la prohibió con la aftosa de 2000-2001 y nunca lo volvió a reabrir al mercado, a pesar de que por una cuestión política Taiwán acepta la carne paraguaya porque Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que reconocen a Taiwán como país. Y esto Taiwán políticamente lo recompensa con una cuota de 20.000 toneladas que tiene Paraguay. Fui cambiando esto. Bueno, entonces, a ver si hago una síntesis de lo que vimos hasta ahora. La Argentina lleva una larga fase de declinación, de estancamiento y declinación en su producción de carne vacuna. Recientemente han cambiado las políticas dirigidas al sector y uno podría asumir que las chances de dar marcha atrás con esto son relativamente bajas. Nunca diría que son imposibles, en la Argentina nada es imposible, pero son bastante bajas y esto genera un ambiente de negocios bastante amigable y favorable a un aumento en la producción y a un aumento en las inversiones de los otros eslabones, porque acá no es cuestión de que solo la producción mejore su productividad, aumente el volumen producido, etcétera, sino que en
los frigoríficos se hagan inversiones del mismo tipo, que se están haciendo, pero menos quizás de las que uno piensa que deberían ser posibles, etc. Entonces, tenemos un mercado interno muy importante que demanda el 85% del total, y con el crecimiento de las exportaciones esta participación debería reducirse a un nivel del 80 o del 75%, que ha sido la participación histórica de los últimos 50 o 60 años, pero que es un mercado ávido especialmente por determinado tipo de cortes que no compiten contra los que nos pide el resto del mundo, que en el caso de los cortes caros son los de alto precio, y en el caso de un mercado tan importante que ha tenido que ha crecido en importancia, como el caso de China que yo comentaba, en general por la modalidad y por los canales que la Argentina tiene abiertos, se trata de carne de vaca, que tampoco es la más apreciada en la Argentina, con lo que hoy en día entre exportación y consumo no hay un segmento en el que la competencia sea muy importante y eso haga estallar los precios, que políticamente sería una cuestión delicada. Entonces, digamos que yo estoy viendo que para la mayor parte de las variables que definen la actividad y la economía ganadera, hay una mayoría de luces verdes hacia adelante, y entonces ahora vamos a ver qué está pasando en materia de stock ganadero y en materia de productividad, que son dos temas que a mí me preocupan especialmente. Esta es la evolución de las existencias vacunas en la Argentina en los últimos 10 años. Acá está la caída del stock que yo mencionaba. Se perdieron unas casi 10 millones de cabezas que en los últimos 7 años se recuperaron en la mitad. En estos últimos años el crecimiento fue muy lento, que tiene que ver con el precio de la hacienda y tiene que ver con la tasa de interés, que ha sido bastante alta en la Argentina, lo que disminuye la voluntad para invertir, porque a las inversiones se les exige una tasa de retorno que no llega a pagar la tasa de interés de mercado. Pero si hasta esta película, digamos, no tiene nada de malo en sí mismo, es decir, hubo una caída grande, se recuperó la mitad y tenemos la posibilidad de seguir para arriba, pero si esto fuera una distribución pareja entre todas las categorías, estaría todo bien, pero no es así. Acá vemos, la línea azul compara el año 2008, que es el primero de la serie del gráfico anterior, con el año 2017, y vemos que hay es decir, caímos un 20%, hoy estamos un 9% más abajo que aquel número inicial, porque recuperamos la mitad en el conjunto, pero vacas está 1% solamente abajo, vaquillonas 5% abajo, terneros 3% abajo, terneras 14% abajo, perdón, está mal acá, 14 son toros, que es una categoría que por supuesto es importante, pero son números mucho menos significativos, y las terneras están 1% arriba que hace 10 años. Entonces, al lado de estas categorías de vacas, vaquillonas y terneros que están parejos, hay una caída del 24% en los novillitos y del 42% en los novillos. Esta es la categoría que más está en faltante y es precisamente la principal categoría que alimenta a los canales del comercio mundial. Cuando uno ve las estadísticas de exportaciones, no hay ternera, no hay novillito, hay fundamentalmente novillo y también hay bastante vaca, con las diferencias consabidas de precios. Pero si la Argentina no logra recuperar esta categoría
en alguna medida de novillos, para lo cual también va a tener que recuperar la de novillitos, es decir, va a tener que recrear, valga la redundancia, la recría que se ha disminuido mucho en la Argentina porque el ternero va en muchos casos directamente a los corrales de engorde para terminar siendo un ternero pesado o un novillito liviano. Y si no logramos recuperar estas dos categorías, le vamos a poner un techo mucho más bajo de lo necesario a las posibilidades de exportación del país. Y además, según coinciden todos los especialistas, la recría es la etapa más rentable de la producción ganadera, donde uno transforma pasto relativamente barato en kilos de carne. Entonces, es tan poco comprensible como, por supuesto que hay razones, pero desde afuera es tan poco comprensible que nos estemos perdiendo esto, el crecimiento de los animales en la etapa de recría, que además redunda en esto otro que yo comentaba, que parece muy contradictorio. Y el otro tema que quería mencionar es la productividad ganadera que tenemos en la Argentina y en los demás países del Mercosur, comparado con un caso que no es el extremo de la productividad, como podría ser Estados Unidos o inclusive Japón, que pese a que viene de ser una ganadería muy competitiva, tiene una productividad muy alta. Y hay distintas maneras de medir la productividad. Para poder mostrarlo en un gráfico, yo tomé la cantidad de kilos de carne que se produce cada año en cada economía en comparación con el número de cabezas del stock, con lo que esto arroja un número de kilos por cabeza faenados. No el promedio del peso de faena, sino el total de la faena, digamos, por dar un número redondo, 3 millones de toneladas, dividido los 52 millones de cabezas que tiene la Argentina. Esto da un número más o menos de 60 kilos por cada cabeza en existencia en el campo. Y me lo volví a correr otra vez. Y acá vemos entonces que la Argentina está alrededor del eje de 60 kilos, Brasil, que es esta línea celeste, está más bajo y en los últimos años ha declinado, y Uruguay, la línea amarilla, que ha tenido una levantada importante y ha logrado mantenerse, pero de todas maneras los dos están por debajo de la productividad argentina. Ahora, contra esto, miremos que Australia arranca este periodo, que empieza en el año 2000, en unos 75 kilos, es decir, un 25% más alto que la Argentina, y en los últimos años encima pega una levantada más importante. Esto tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el manejo, tiene que ver con la genética. Son los 4 pilares que explican la productividad de una ganadería. Y por supuesto tiene que ver con los estímulos que reciban los productores y con las expectativas. Pero no todo es mercado, porque si no, veamos lo que pasó en Brasil y en Uruguay. Hace 20 años que los dos países aprovechan, a diferencia de la Argentina, el 100% de todas las buenas noticias que han aparecido en el mercado internacional. Y sin embargo se mantienen en niveles de productividad relativamente bajos. Entonces me parece que acá hay un componente extraeconómico que las entidades del campo y el gobierno deberían trabajar como para poder salir de este círculo vicioso donde la productividad la mantenemos en un nivel relativamente bajo. Muy rápidamente y dando cumplimiento a los 10 minutos que me impusieron acá. Gracias, Miguel.
venimos, como decía antes, de un estancamiento de largo plazo. La Argentina, desde que empezaron las prohibiciones a la exportación en 2006, logró salir de los principales 10 exportadores mundiales. No hay que olvidarse que la Argentina fue el exportador número 1 del mundo durante casi un siglo. Desde el desarrollo del frío industrial en la década del 70 del siglo XIX hasta principios de la década de 1970, Argentina fue el líder indiscutido del mercado. Después, durante 20 años, estuvo entre los 3 o 5 principales exportadores mundiales, y desde el 2006 para acá logramos caernos del 10º lugar. Éramos 11º, 12º, 13º. Ahora, desde 2016 otra vez logramos trepar y estamos ahí entre los 10 principales, pero la Argentina tiene posibilidades mucho más importantes que esas. Y perdimos todas estas ventajas en un momento en que, como mostré antes, el mercado internacional se duplicó y los precios reales en dólares también se duplicaron, lo que desde todo punto de vista es una picardía. Y encima los precios de la Argentina crecieron más que los de otros principales exportadores. Y ya ahora estamos claramente saliendo de la crisis de 2014. Entonces, esta salida, esta recuperación de las exportaciones que yo estoy mencionando, tienen que ver con estas 3 medidas claves que se tomaron en diciembre de 2015. Faltan un montón de cosas, no está todo arreglado con eso. Hay que dejar trabajar el mercado, hay que purificarlo un poco porque la distorsión causada por la evasión impositiva, sanitaria, previsional, también genera deseconomías y trae una mala influencia al funcionamiento del mercado, básicamente por falta de transparencia. La Argentina tiene que encarar y terminar negociaciones con bloques o países que económicamente son relevantes en la economía mundial de las carnes. Y el último mensaje es que conviene, no es que hay que aumentar la productividad, conviene aumentar la productividad. ¿Qué pasa si la Argentina como país no aumenta la productividad? Y vamos a dejar de aprovechar una cantidad de cosas. Ahora, si un productor individual aumenta su productividad, aunque no lo haga el resto del país, a él le va a ir mejor. Es decir, acá no es que hay que aumentar la productividad por un motivo solidario o por un motivo de responsabilidad social, que también lo tiene, pero hay que aumentarlo por interés propio, digamos, y eso me parece el motivo más fuerte para esto. Bueno, quedo a las preguntas de ustedes si me dan tiempo.